Bienvenidos a Plural, este programa que analiza la situación política, nacional, internacional, la situación financiera, económica del mundo para saber cómo termina impactando lo que sucede en el resto del globo acá en nuestra región. El programa de los martes con nuestro habitual analista, el doctor Hugo Escalada. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Raúl? Un saludo para Pucho antes de que me olviden, que se mejore pronto. Que está enfermito. Así lo tenemos en el próximo programa. Bueno, hoy estuvimos analizando un poquito el panorama internacional, lo que está pasando en Europa con esta situación financiera que comienza hace poco más de 10 años con la crisis del 2008, ¿no? Nosotros venimos haciendo énfasis en Plural hace bastante tiempo acerca de lo que ocurre en el resto del mundo y después con posterioridad cómo incide en la República Argentina y aquí en la provincia de Misiones. No es un análisis descolgado. No es un análisis descolgado y hemos puesto también énfasis no solamente en las cuestiones geopolíticas, sino en las cuestiones económicas, que por el día de hoy son más financieras que económicas. Exactamente. Lo he repetido una y mil veces y creo necesario volver a repetirlo como para que se entienda un poquito la columna. El capitalismo otrora productivo, el capitalismo que conocimos en antaño, claro, donde era la economía basada justamente en la producción, en la inversión, en la generación de empleos. Bueno, ese capitalismo está en retirada desde hace muchísimo tiempo. El capitalismo que domina el escenario mundial hoy es un capitalismo absolutamente financiero. Es un capitalismo que va generando cada determinada cantidad de años, no hay un correlato parejo, pero va generando crisis que son sistémicas, que forman parte de este esquema financiero y que va dejando mayor concentración, va dejando mayor concentración tras las crisis. Hay indicadores que muestran claramente que la crisis que arrancó en el año 2006-2007, famosa crisis llamada de la subprime de los Estados Unidos, ya la vamos a estar recordando, todavía no terminó. Hay quienes hablan de la posibilidad de una nueva crisis. A mí me parece que lo que puede llegar a acontecer si es que se dan esos elementos que pareciera ser están en juego, es el coletazo de una crisis que todavía no terminó. Vamos a arrancar, vamos a tratar de hacer la película y no la foto. En el año 1997, y arranco antes de la crisis de la subprime, en el año 1997 se da el default ruso. El rublo se devalúa y a partir de ahí cae uno de los fondos de inversión más grandes que tenía el planeta en ese momento, que se llamaba Long Thermal. Ese fondo de inversión hace crack, mucho antes de lo que va a pasar después con Lehman Brothers. ¿Por qué arrancamos ahí? Porque a partir de ese esquema de caída y de default ruso, comienza en el mundo una etapa de recesión, una etapa de falta de crecimiento. Falta de crecimiento que en Estados Unidos se ve agravada con el acontecimiento de las Torres Gemelas. En el año 2001, el tema del derrumbe de las Torres Gemelas, que fue en el corazón financiero de Estados Unidos, hay que recordarlo, genera en Estados Unidos una honda preocupación porque ya el mundo venía en un esquema recesivo producto de lo que había pasado en Rusia, claro, y ese esquema mundial cambió hasta nuestros días el mundo como estaba antes, ¿no? Propicia nuevos pedidos del gobierno de Estados Unidos al Congreso de fondos para avanzar sobre el terrorismo internacional, etcétera, etcétera. Sería muy largo explicarlo. Lo cierto es que ese esquema recesivo del 97 con Rusia y del 2001 con las Torres Gemelas hace que en los Estados Unidos se propicien lo que se llaman medidas expansivas para la economía. ¿Qué significa eso? Que bajen las tasas de interés para que la gente deje de poner la plata en los bancos y en la Reserva Federal y que aumente la facilidad para obtener créditos. Son políticas expansivas para sacar a la economía de la recesión en la que estaba. Para ponerla en movimiento. Exacto. Esas políticas expansivas dadas por la Reserva Federal de los Estados Unidos hacen que muchos inversionistas que estaban poniendo su plata en la bolsa, como bajan las tasas de interés, decidan invertir en algo mucho más seguro y se convierten al negocio inmobiliario de los Estados Unidos. Empiezan a invertir en lo que para ese momento en Estados Unidos era un boom, que era fabricar casas residenciales para gente que podía abonar esos créditos, pero también, y ahí aparece el nombre de subprime, que vos lo habrás escuchado hablar, para inversionistas que en la jerga se le llama inversionistas ninjas. ¿Qué es un inversionista ninja? Alguien que a priori cuando vos analizás los antecedentes decís, yo le doy crédito a este, no sé si me lo va a poder pagar. Pero como había plata y como el gobierno y la reserva había
implementado una política expansiva, dale que va y dale que damos crédito a todo el mundo, aunque no sepamos si puede o no puede pagar. Este fenómeno que estoy contando hizo que las inversiones inmobiliarias salgan de los bancos hipotecarios y vayan a los bancos de inversión, que a su vez los bancos de inversión emitan bonos basados en esta burbuja especulativa y que esos bonos, ¿sí?, sean comprados por bolsas de otros lugares del mundo. Por eso la crisis termina siendo una crisis internacional. Como toda burbuja que se arma, en el momento en que estas hipotecas no pudieron ser pagadas por la innumerable cantidad de créditos subprime de estas personas que tomaban créditos sin poder pagar, bueno, la burbuja se cayó, arrastra primero a los bancos hipotecarios de Estados Unidos. Hay dos muy grandes, uno era el Fannie Mae y el Freddie Mac, dos bancos de hipotecarios estadounidenses, que son los que habían dado las hipotecas, que caen, y ahí aparece la primer solución para la crisis que la vamos a ver después hasta el día de hoy, que es los estados soberanos salen a rescatar a las empresas, salen a rescatar a las entidades hipotecarias y salen a rescatar a las entidades financieras para que no se caiga el sistema. Eso que se hizo con la crisis de Lehman Brothers, Lehman Brothers termina quebrando en el año 2008 y propicia un desfasaje por más de 600.000 millones de dólares entre todos los que formaban parte de su cartera de bancos. Lehman Brothers iba a arrastrar al JP Morgan, a su vez iban a arrastrar al banco, al Citicorp, a su vez iban a arrastrar a todas las grandes entidades bancarias. Entonces, ¿qué es lo que decide el gobierno de los Estados Unidos? Salir a rescatar a todas esas entidades para que el sistema financiero no quiebre. Estados Unidos puso 2 trillones de pesos para rescatar a todas esas entidades. Al JP Morgan, fundamentalmente, lo rescatan y lo siguen sosteniendo hasta el día de hoy como una entidad, pero dejan que Lehman Brothers caiga como una especie de escarmiento para mostrarle al mundo de que también se castigaba a los culpables, cosa que no fue así. Ahora, esta plata, este rescate que generan los estados soberanos sobre estas entidades financieras, ¿de dónde sale? Esta plata sale de los contribuyentes. Los estados no tienen dinero per se. Propio, claro. Tienen dinero en base a la recaudación y en el caso de los Estados Unidos, en base a pedir a la Reserva Federal que le dé esa plata para salir a rescatar y después para volver a pagarle a la Reserva Federal hay que aumentar los impuestos. O sea que el mundo hasta el día de hoy, los Estados Unidos hasta el día de hoy, están pagando ese rescate, esa nacionalización de la deuda. Entonces, volviendo a la definición que dimos al comienzo, este ya no es un capitalismo productivo, es un capitalismo financiero. Lo que hay que tratar de entender, la base de todo esto que tenemos que tratar de entender, es que hoy los esquemas financieros internacionales ponen a los gobiernos. No es que los gobiernos utilizan los esquemas financieros. El poder está en el dinero. El poder está en el dinero y ya no en el dinero productivo, sino en el dinero fiduciario, en el dinero especulativo. Y hay grandes bancos y hay grandes corporaciones que especulan con 4, 5, 6 veces el Producto Interno Bruto Mundial. O sea, vos sumás lo que produce el mundo en un año y estos bancos por día están en productos financieros, están haciendo negocios por 5 veces el equivalente al producto por día, lo cual es una locura absoluta. Entendido esto... Una pausita ahí. ¿Es sostenible esto? Bueno, entendido esto que obviamente no es sostenible, vamos a ver qué es lo que está pasando hoy. Vamos a remitirnos a lo que está pasando hoy y vamos a poner como ejemplo lo que está pasando en Alemania con el Deutsche Bank. Claro, hay una suerte de peligro también que vuelva a caer. En el esquema de reaseguros bancarios y sobre todo en el esquema financiero, existe algo que se llama el sostén de crédito interbancario. ¿Qué es eso? Un banco presta dinero a otro banco y le cobra un interés. A su vez, este banco presta el dinero a otro banco y le cobra su interés. A su vez, el otro banco presta dinero a otro banco y le cobra el interés. Este es un esquema piramidal que en su momento se llamó estafa Ponzi. Yo no sé si vos te acordás esos viejos esquemas que había antes, donde se vendían ollas, detergentes, etcétera, en donde si yo llevaba a alguien que iba a comprar, ¿sí? La escala piramidal, sí. Yo entraba en el negocio, ¿sí? Y esa persona que entraba como inversión tenía que traer a su vez traer otro y así. Personas, bueno, estos esquemas piramidales son esquemas en que no se basan en un esquema de ganancia. A los primeros inversores le vas pagando con los nuevos inversores que entran. A esos nuevos inversores con otros nuevos. O sea, en el momento en que dejan de entrar nuevos inversores, el esquema se cae, colapsa. Claro. ¿Sí? Bueno,
Este es un esquema que está instalado en el esquema financiero internacional. Cuando quiebra un gran banco financiero, cuando quiebra un gran fondo de inversión, genera la falta de pago sobre el otro, que sucesivamente va a tener problemas para cobrarle al otro, y esto termina arrastrando y convirtiendo una crisis que es de un banco X de fondo de inversión en una crisis mundial. Claro. Hoy hay miedo de nuevo, han pasado muchos años desde el 2008, el año pasado se cumplieron 10 años de la quiebra de Lehman Brothers, porque hay un gigante muy grande, los dos gigantes hoy en fondos de inversión en el mundo son el JP Morgan, que está de este lado del océano, que ha sido sostenido por los Estados Unidos, y el Deutsche Bank, que es la principal entidad alemana, pero es uno de los principales bancos, el principal banco europeo y otro gran fondo de inversión. ¿Qué pasa con el Deutsche Bank? A diferencia del JP Morgan, no fue sostenido por el Estado, no saneó sus balances, no hizo las operaciones de ajuste que tenía que hacer y ahora se le colapsó todo junto. A tal punto que acaban de despedir a 18.000 trabajadores. Sería bueno por ahí para hacerle entender a nuestros televidentes qué es el Deutsche Bank. Es un banco que tiene 100.000 empleados nada más que en Europa. 100.000. Es un banco que nosotros teníamos una tablita como para mostrar un poquito el Producto Bruto de Alemania, el Producto Bruto Europeo y la dinámica de inversiones del Deutsche Bank, el banco, en donde se veía claramente, no sé si anda por ahí, yo lo tengo aquí, donde se ve claramente, a ver si lo podemos tener, ahí está. Esa es la plaquita, mirá vos. Es una plaquita que grafica muy claramente la problemática. 3,9 trillones es el Producto Bruto alemán. El verde. Sí. El celeste, 3,2 trillones, es el Producto Bruto de la Comunidad Económica Europea. El más grande en su conjunto. 13. Bueno, 13,2, perdón. Fíjate lo que pasa cuando nos vamos al rojo, ¿no? 64 trillones, ¿sí? Es el producto de las exposiciones que se llaman productos financieros, ese es el nombre que se le ha dado a los negocios, a los productos financieros basura que ha negociado el Deutsche Bank. Cuando se dice basura, significa que son bonos que no se saben si se van a poder cobrar. Claro. Se largaron al mercado, se negoció sobre eso y no se sabe si se va a poder recuperar. La caída del Deutsche Bank, la quiebra del Deutsche Bank, no es necesario decirte, sería algo claro. Va a producir un impacto muy fuerte en todos lados. Algo idéntico a lo que pasó con Lehman Brothers. Propiciaría otra gran crisis financiera mundial. ¿Creemos que esto puede pasar? No sé si puede pasar. Lo que es cierto es que las herramientas que existían para evitar esto ya han sido utilizadas. Y acá viene una gran problemática. ¿Cómo podría salir el Deutsche Bank de este problema que tiene? Todo banco genera sus activos en base a los intereses que cobra. Pero los intereses del Deutsche Bank no pueden ser elevados porque el Banco Central Europeo, como Europa está en crisis y está a la entrada de una recesión, ha bajado las tasas de interés, ha bajado los tipos fijos. Acordate lo que te dije, acordate lo que hicieron en Estados Unidos cuando había recesión. Bajan los intereses y empiezan a dar créditos para que el dinero circule. Europa está queriendo hacer algo similar. Entonces, si bajan los intereses, no hay manera que el Deutsche Bank, con su cartera de clientes, pueda recuperar la deuda que tiene. Así que ya se sabe que es ahí ya hay un irrecuperable. Problema, claro. La posibilidad que existe es que el gobierno alemán salga a sostener al Deutsche Bank. Otra vez con dinero de los contribuyentes. Algo similar a lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos. Ahora, si tomás dinero de los contribuyentes para rescatar a una entidad financiera, vas a un largo periodo de recesión de nuevo, porque ese dinero que tendría que estar interviniendo y poniéndose en la producción para generar empleo, termina yendo a evitar el colapso de un gran banco. Dicho todo esto, hay un escenario, y ahora lo vamos a trasladar acá a la República Argentina, que se cierne primero sobre Europa. Porque este escenario que estamos contando y que está ocurriendo con el Deutsche Bank, para asimilar a lo que había pasado con Lehman Brothers, se le agrega lo que está pasando con los gobiernos nacionales europeos. Italia, en este momento, tiene una deuda de 4 billones de dólares y no está pudiendo pagar los intereses de la deuda porque el Producto Bruto italiano se cayó, se desmoronó. Entonces, le prestaron dinero a Italia, rescatan a la economía italiana, pero como Italia no puede hacer frente a los intereses, va generando un hueco, un vacío. Ese dinero que tendrían que tener las entidades crediticias que le prestaron a Italia no puede ser utilizado para rescatar al Deutsche Bank o para darle dinero a otros países. Entonces, ese esquema recesivo italiano ya empieza a mostrar honda preocupación porque está pasando lo mismo en España y en Portugal, ¿sí? Esto es lo que ha visto Gran Bretaña
esto es lo que está viendo Gran Bretaña. Para salirse de la comunidad. Para decir, bueno, muchachos, algo tenemos que hacer y hay que entender el Brexit desde este lugar. Claro. Si bien el Brexit significa para Gran Bretaña la caída de enorme cantidad de negocios, significaría también A la largo posibilidad de plazo, aislarse claro. frente a una eventual crisis internacional. Quedar Así mejor que, parado a largo plazo, claro. exacto. Bueno, ahora volvemos a la República Argentina. Nuestras entidades crediticias, nuestros bancos, la mayoría son filiales de bancos de este tipo de bancos. Claro. Son filiales de bancos norteamericanos, de bancos europeos. Entonces, el país, nuestro país, ha obtenido grandes créditos internacionales. Macri tomó créditos por más de 100.000 millones de dólares antes de ir al Fondo Monetario Internacional. La Argentina, durante el gobierno de Macri, tomó créditos por más de 100.000 millones de dólares con estas entidades crediticias. Intereses que estamos pagando actualmente, ¿sí? A eso hay que sumarle los más de 50.000 millones de dólares que nos dio el Fondo Monetario Internacional. El préstamo. El Bueno, la Argentina a partir del año que viene, a partir del año 2020, empieza a enfrentar grandes cantidades de intereses de esa deuda De que los hemos pagos, tomado. claro. Tenemos que pagar esos intereses. Pagar esos intereses en un contexto de crecimiento mundial donde abunda el dinero No es una cosa. No es problema, claro. Pagar esos intereses u obtener nuevos créditos en un esquema como el que yo te estoy contando, ¿sí? En un esquema en donde te estoy contando acerca de lo que está pasando en Europa, de lo que está pasando con Inglaterra con el Brexit, de lo que está pasando con Italia que no puede hacer frente a su deuda, es otra situación que pone a la Argentina en una situación pero muy delicada para obtener nuevos fondos y para hacer frente a sus balances y sus deudas y su pago de intereses. Ya se está hablando en la República Argentina de que sea cual sea el gobierno que gane el esquema que gane las elecciones, va a tener que renegociar porque no podemos hacer frente a nuestra deuda. Con lo cual la Argentina está en una especie de default, si no técnico porque no está declarado, estamos pudiendo pagar gracias a los créditos que nos están dando. ¿Cómo repercute esto a su vez en la República Argentina? Bueno, hoy nosotros tenemos todo el esquema bancario que está sosteniendo el esquema financiero a través de algo que la gente habrá escuchado, que es la compra de LELIQ. ¿Qué son las LELIQ? Son letras, bonos, letras. Antes eran las LEVAX, eran letras del Banco Central, ahora son letras del Tesoro, donde lo que hace el gobierno es obtener dinero a base de darle un papel a los bancos que se llama LELIQ, que vale tanto. Diciéndole, ustedes me dan los pesos que ustedes tienen, usted banco, me da a mí los pesos que usted tiene, y yo le doy un papel que se llama LELIQ donde me comprometo, cuando venza, a devolverle el dinero y darle los intereses. Los intereses, claro. ¿Me va siguiendo? Ahora, el problema es que la mayoría de los bancos que operan en la República Argentina tienen la plata puesta en esta suerte de timba con el gobierno de las LELIQ. No tienen la plata tuya ni la mía que está depositada, no está en el banco. Están en esos papeles. Exacto. En un esquema en donde hay alta volatilidad como está ocurriendo en la República Argentina, todos sabemos que el dólar está artificialmente frenado. ¿Cómo está frenado el dólar? Con las altísimas tasas que te pagan. Vas a poner un plazo fijo y te pagan tasas altísimas, compras productos financieros, los intereses son muy altos, entonces la plata no está en la producción. El día que bajen esas tasas, la gente va a sacar ese dinero y muy probablemente vaya al dólar, con lo cual ya están augurando que el dólar va a pegar una corrida, si no es antes de fin de año con posterioridad. No se trata de asustar a la gente, no se trata de decirle, señor, señora, vaya a correr a sacar sus depósitos. Se trata simplemente desde esta columna y lo que hacemos siempre en plural, en compartir información, en contarle que esto que usted está viendo que está pasando aquí está ocurriendo, está aislado, claro. no está aislado de lo que está ocurriendo en el mundo. Nosotros habíamos hecho, yo no sé si nuestro productor, si Aldo tiene a mano, habíamos hecho algunas plaquitas en algún otro programa para explicar también el tema de la variación de los tipos de cambio, de cómo en el mundo entero los intereses que están pagando para la gente que está en el sector financiero, ¿sí?, son mayores a pequeño plazo que a largo plazo, algo que contraviene la norma. Vos decís, si yo pongo plata, más tiempo, si yo pongo plata en un banco, cuanto más tiempo la dejo, más intereses me tendrían que dar. Pero es al revés. No está ocurriendo eso. A veces la plata puesta a 30 días te da mucho más que a 90. Y eso también está ocurriendo en nuestros bancos. Vas a hacer un plazo fijo a 30 días y por ahí la tasa es mayor que si haces un plazo fijo a mucho más tiempo. Estos son alarmas que se prenden en las entidades financieras, en las entidades mundiales. Cuando empiezan a ocurrir esto, cuando se invierten, ahí está. Una de las placas. Cuando se invierten los tipos de cambio. En un mes, la plata depositada en Estados Unidos te da el 2,45%. Y a 10 años, el 2,39%. ¿Cómo es esto? ¿En un mes me da más que a 10 años? Claro.
Cuando empieza a pasar esto se llama curva de tipo invertida, que es lo que estamos viendo ahí. Eso está ocurriendo en Estados Unidos, sí señor. Está ocurriendo en Europa, sí señor. Está ocurriendo en Argentina también. Esto adelanta que va a haber un reseteo. ¿Viste cuando la computadora se te colapsa? Va a tener que haber un reseteo en el sistema financiero. Hay que apretar el botoncito. Va a tener que haber. No se sabe cuál va a ser el detonante. A lo mejor el detonante va a ser esto que está pasando con el Deutsche Bank, que como dijimos recién tiene la misma entidad que tenía el JP Morgan. Pero que esto puede llegar a ocurrir, las alarmas en el mundo están prendidas, Argentina no es la excepción, así que lo que viene en la República Argentina a esquema financiero va a ser muy delicado. Bueno, nos quedamos sin tiempo en este bloque, la verdad que muchísima información, Hugo, para Tendríamos anotar. que hacer un programa entero de cada tema. Sí, tal cual. Bueno, nosotros hacemos un pequeño corte y volvemos enseguida. Bueno, segundo bloque de Plural este martes. César Pesini, bienvenido. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien usted. Martes lluvioso, ¿eh? Martes de lluvia. Mucha lluvia en la provincia de Misiones, prácticamente en todos los sectores y bastante intenso, así que bueno, bienvenida a la lluvia, ¿no? Espero que no cause ningún tipo de daño. Sí, esperemos. Así es. Hay más días de lluvia, parece, ¿eh? No termina hoy. Así es. César, bueno, después de ese primer bloque intenso del doctor Hugo Escalada con información... Con algunas posturas muy concretas, ¿eh? Exactamente, sí. Que la verdad que tiene razón, ¿no? Necesitamos más de un programa para desarrollar algunos de esos puntos, pero bueno, se trata de hacer un paneo rápido sobre la situación para saber qué está pasando acá en nuestra provincia. Por sobre todas las cosas, detallar o decir que, al contrario de lo que están haciendo muchos medios nacionales, en este caso Plural y también el Canal 4, acá se toma en particular y muy especialmente los temas que le interesan a la gente, ¿no? Y este tema económico, el desendeudamiento, cómo va la marcha de la economía, cómo fue el desarrollo de la deuda de Misiones a favor de los misioneros, creo que es un tema que debe estar en la agenda permanentemente porque significa que para el futuro nuestros hijos, nuestros nietos van a tener una provincia por lo menos ordenada y fundamentalmente desendeudada. No tener deuda nos permite estar un poquito mejor preparados o mejor parados en esta situación. Y asumir compromisos con nuestra gente, con nuestros conciudadanos, que son cumplibles. No como el caso de Nación, que estamos viendo permanentemente y que muchos, insisto, medios, colegas de la capital federal quieren tapar o no lo quieren decir abiertamente, donde Argentina ha contraído una deuda fenomenal con los organismos de crédito internacional y que evidentemente la herencia va a quedar para los próximos gobiernos. Va a traer consecuencias. ¿Tenías números del desendeudamiento justamente de Misiones? Así es. Misiones en esta gestión del gobernador Pasalacqua, bueno, canceló una deuda por más de 3.000 millones de pesos y esto proviene de un programa federal de desendeudamiento propiciado por el Estado Nacional y en el cual Misiones adhirió y saldó cuentas con la Nación, hicieron una compensación de deudas que tenía Misiones y deudas que tenía con Misiones la Nación, y bueno, precisamente se trató de este plan, de este programa de desendeudamiento y Misiones se adhirió. Pero una condición fundamental, que lo estamos viendo, ¿no? Que es procurar ver y por sobre todas las cosas cotejar números para que ese desendeudamiento provoque una inserción de recursos en la economía real y concreta de la provincia de Misiones. Por eso que Misiones, con este nivel de acuerdos que ha llegado con la Nación, puede seguir manteniendo no solamente la obra pública, los planes sociales, la inversión en el sector productivo, sino que hay un hecho fundamental. Misiones creo que es una de las únicas provincias que no ha tomado deuda en todo este tiempo. Es una línea que ha bajado el conductor de la renovación hacia sus gobernantes, en el sentido de que Misiones no debería, no debe tomar deudas como lo hicieron otras provincias, ni siquiera para ningún tipo de obras y menos para gastos de servicio. Vivir con lo nuestro. Vivir con lo nuestro, una fuerte política fiscal, y eso ha permitido precisamente que en este tiempo Misiones tenga una economía bastante saneada y no tenga deudas.
Bueno, justamente hay una referencia que hace esta semana en una entrevista con nosotros, con Plural, con Misiones Plural, del ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, donde habla responde en realidad cómo están las finanzas del Estado misionero. ¿Podemos ver el video? La provincia de Misiones están mejor preparadas para transitar o enfrentar este momento que vive el país respecto a otras provincias tal vez, porque Misiones, el gobierno provincial de Misiones, la conducción del partido, el ingeniero Rovira, el gobernador Parcelaco han tenido la clara visión de no tomar deuda en los años 2016-2017 cuando el mundo se le abrió a la Argentina y las provincias también podían acceder a muchas ofertas de créditos de todo tipo y de todo color. Misiones, naturalmente, una provincia desendeudada, era un cliente muy apetitoso para cualquier entidad financiera internacional o grupo financiero que quisiera colocar sus fondos. Y Misiones tuvo la gran sabiduría de no hacerlo. Entonces, hoy, 2019, que ya están venciendo las cuotas, las amortizaciones y servicios de deuda de esos créditos absorbidos o contraídos en 2016-2017, bueno, hace que Misiones no tenga que erogar o enfrentar esos vencimientos y nos encuentre mejor parados para sortear esta crisis que vive el país, ¿no? Bueno, justamente dice ahí el ministro Safrán que quizás Misiones está un poquito mejor posicionada, mejor preparada en este contexto, porque otras provincias están afrontando sus primeras cuotas de los préstamos que tomaron de los créditos que tomaron hace 2 años, y Misiones, al no haber tomado deuda, está en mejores condiciones para seguir haciendo frente a todo lo cotidiano del gobierno, ¿no? Recuerdo que a principios de 2016 los ministros del Poder Ejecutivo Nacional invitaban a las provincias a tomar deuda, a generar obras a través de esas deudas, por supuesto, con acuerdos que tenían ya preexistente con los fondos de créditos internacionales. Bueno, Misiones, por supuesto, no adhirió a ese esquema que se intentaba impulsar de la nación. Recuerdo el ministro Frigerio aquí en la provincia de Misiones, tratando, ¿no es cierto?, de que, y el caso específico de la vivienda de Itambé-Guazú, que Misiones tome créditos precisamente para continuar con ese plan novedoso de vivienda que se está desarrollando aquí en el oeste de la capital provincial, donde están proyectadas algo así como casi 12.000 viviendas. Bueno, Misiones dijo no, vamos a vivir con lo nuestro, vamos a proyectar nuestros gastos. 44.000 viviendas. Así es, vamos a ver nuestros recursos, cómo lo podemos disponer, y en base a eso vamos a seguir haciendo lo que nos corresponde. Después vino el desendeudamiento con la nación en pesos, de una deuda contraída ya por los años 90, y bueno, en esta situación hoy Misiones puede decir que tiene una economía muy, pero muy fuerte y potente. También dice Safrán, le preguntábamos, ¿por qué es importante que la Renovación lleve sus 4 diputados nacionales al Congreso frente a los otros espacios, ¿no? O sea, ¿qué iba a defender? ¿Qué necesita Misiones particularmente con sus diputados? Hay un video, Aldo, ¿podemos verlo? Es clave que Misiones, la provincia de Misiones, lleve como representantes al Congreso Nacional, a la Cámara de Diputados, a los 4 diputados que son candidatos por la Renovación, ¿no? Que encabeza la lista Diego Sartori, que le acompaña Ivonne Aquino, Néstor Pitana y Chela Leyes. Esto es clave, porque son los diputados que van a ir, junto con los que ya quedan, con Ricardo Huelva, con Flavia Morales, son los que van a quedar para pelear por Misiones, en un Congreso de la Nación que va a estar muy fraccionado, donde cada voto va a ser muy importante. Entonces, no una cuestión de chantaje, sino decir, bueno, Misiones da gobernabilidad al presidente que venga, no importa el presidente que venga, donde hoy tenemos una elección nacional con un final abierto, pero no importa qué presidente va a estar el año que viene, pero los diputados de Misiones puedan plantarse ante el gobierno nacional y seguir pidiendo cosas para Misiones como lo hemos venido haciendo. Algunas cosas ya hemos conseguido, pero hay muchas más cosas para conseguir, y que no sean diputados, como ya ocurrió lamentablemente, por ejemplo, con el diputado Pastori, que cuando tuvo que votar por algo que beneficiaba a Misiones, terminó votando bajo una especie de mandato partidario contra los intereses de Misiones, como fue con el tema yerbatero. Cuando tuvo que votar una modificación al régimen yerbatero para el INI, votó en contra. Entonces, que sean diputados, como lo de la Renovación,
que voten a favor de Misiones y aparte de eso vayan a pelear cosas para Misiones y consigan cosas para Misiones en un esquema de un Congreso Nacional que no va a tener mayoría propia y que los votos de los bloques provinciales van a tener mucha importancia y mucho peso. Bueno, el principal tema que ya lo ha planteado el conductor de la renovación, el ingeniero Rovira, tiene que ver con esta compensación histórica para la provincia de Misiones. Misiones es una provincia muy perjudicada con la coparticipación. Nos hemos quedado con coeficientes fijos de hace más de 30 años que no representan la realidad de la provincia, donde Misiones en estos últimos 20 años ha crecido mucho y no recibimos una coparticipación acorde al tamaño y a lo que produce hoy Misiones. Entonces, hoy se está pidiendo la recomposición de 2 o 3 veces el monto de la coparticipación como una compensación histórica, una reparación histórica para la provincia de Misiones, y que esta reparación histórica pueda ser volcada para el desarrollo económico, para apostar a las pequeñas pymes misioneras, a la construcción de rutas, al desarrollo y el crecimiento económico de la provincia, que nos genere, nos dé esperanzas a todos los misioneros. Hoy se está trabajando en el seno de la Comisión Federal de Impuestos de una posible nueva ley de coparticipación, pero modificar la ley de coparticipación requiere la aprobación unánime de todas las provincias. Con que una provincia no firme, el régimen de coparticipación no se puede modificar. Entonces, en cambio, un régimen de compensación es una ley que aprueba el Congreso Nacional, por supuesto con la voluntad política del Gobierno Nacional, y que con simple mayoría puede ser aprobado por ambas cámaras y genera esa compensación para la provincia de Misiones. Toda medida económica Mucha información también. Sí, toda medida económica que se plantea ante el Congreso Nacional tiene, por supuesto, su génesis en una decisión política, ¿no? Por eso que la renovación insiste en, que los misioneros tengamos la fortaleza de votar a todos los candidatos renovadores para hacer un bloque muy fuerte con otras provincias del Congreso Nacional y potenciar esta posibilidad de esta compensación histórica que habla Zafrán, que habla Rovira, que habla el gobernador Pasalaco, que habla el gobernador electo, el doctor Herrera Watt, en referencia, es muy difícil lograr que un nuevo coeficiente de la coparticipación federal. Ninguna provincia va a ceder a favor de la provincia de Misiones, pero sí se puede hacer como lo hizo Buenos Aires con la famosa, el conurbano bonaerense, que hubo un fondo del conurbano bonaerense en la época del presidente Duhalde. Misiones también marchan en esa línea, en esa senda, para lograr una compensación histórica que posibilite obtener más recursos de los muchos que le manda Misiones al Estado Nacional. Bueno, justamente en esa línea hay una discusión medio permanente, ¿no? La provincia dice que manda más de lo que recibe, y la oposición, sobre todo Luis Pastori, sostiene que es al revés. Le preguntábamos al ministro Zafrán de dónde salen los números que maneja el gobierno y de dónde salen los números que maneja la oposición. Dicho sea de paso, el diputado Pastori, que votó en contra en este tema de, federales y provincias unidos para un gobierno federal, y no el mandato... Votó en contra de los intereses provinciales de los yerbateros en particular, ¿no? Bajo un mandato partidario. Y en esta posibilidad de ser federales en la realidad, no solamente en la ficción, Pastori en este caso, en el tema yerbatero, votó en contra, y lo que se pretende aquí básicamente es que lleguen más recursos a la provincia de Misiones, pero que todos los misioneros, nuestros legisladores, sean del partido que sea, se pongan la camiseta de Misiones y defiendan los intereses en el Congreso Nacional. Volvemos al puntito anterior. ¿Cómo ¿De no? dónde salen los números que maneja el gobierno por un lado y los números que maneja, o de dónde se agarra Pastori para decir que es al revés de lo que plantea permanentemente la provincia? Bueno, la provincia toma muy en cuenta los que tributan las empresas y los que están aquí afincadas en la provincia de Misiones. No importa si son sucursales de otras empresas No, por supuesto que no. Por eso que se dice muchas veces que la política fiscal de Misiones es muy fuerte, porque acá se tributa. Vamos a poner nombre y apellido: Garbarino, Vital, comercios de distinta índola, que tienen su casa matriz en la capital federal o en otras provincias, como Córdoba, por ejemplo, la yerbatera CBC, deben tributar la materia prima aquí en la provincia de Misiones, inclusive el producto elaborado que sale de aquí en la provincia de Misiones, hay que tributar aquí. Así por eso que el ministro Zafrán dice, nosotros tenemos un ingreso de tanto, y Pastor dice, no, la nación en realidad
tributa tanto porque ustedes solamente mandan determinados números. Bueno, eso no es verdad. Así que nosotros también hablamos con el ministro Zafrán sobre ese tema. Vemos el video, por favor. Nosotros tomamos la información básicamente de lo que hoy recolecta la Dirección de Rentas, que es una información muy fidedigna porque es a partir de las declaraciones juradas que exteriorizan las empresas radicadas en Misiones o que tengan sucursales o actividades en Misiones. Yo he escuchado ese comentario que usted decía del diputado Pastori que refutaba esta afirmación, pero entiendo yo que él toma la información de la AFIP y la AFIP no tiene esta información geográfica que manejamos nosotros. ¿Por qué? Y te doy un solo ejemplo. Una empresa que tenga su casa matriz en Capital Federal y que tenga una sucursal en Misiones, para la AFIP, toda la información se genera en el quit de Capital Federal, de la empresa con domicilio en Capital Federal. Entonces, si vos tomas la información de AFIP, esa empresa no produce nada de Misiones. Entonces, naturalmente, tomando la información de AFIP, los números son diametralmente opuestos. Por eso entiendo yo que el diputado Pastori hace esta afirmación, pero lo hace a partir de una información que no está bien elaborada, ¿no? Bueno, en resumen, Misiones toma los datos de rentas y el gobierno nacional o los diputados nacionales de la oposición toman los datos de AFIP. Nos quedamos sin tiempo nuevamente en este bloque, volvemos enseguida con César Pesini y seguimos analizando la situación económica, política de Misiones. Tercer bloque de Plural, estamos en Canal 4 Posadas con César Pesini analizando la situación económica y política también. Así Mientras todo esto sucede en el mundo o las cuestiones políticas, ¿qué está pasando en Misiones? Nuestro mientras tanto de cada martes. Así es, se puso en marcha, recuerden ustedes, el pasado día miércoles, el programa Ahora Carne, 300 comercios adheridos en una primera etapa. Y el ministro Zafrán y funcionarios del gobierno provincial han viajado al interior, ofrecieron el programa, pidieron que los comerciantes de Oberá se adhieran. Y en una localidad, de acuerdo al último informe que tenemos, que es Puerto Iguazú, que todavía no han adherido ningún comercio de esa localidad. Así que seguramente va a haber que hacer una campaña muy fuerte allí para que también los comerciantes de Iguazú se adhieran. ¿A qué no adhirieron? ¿A la hora carne o a la hora carne? A la hora carne. Bueno, recordemos también que Misiones tiene en marcha distintos programas que surgen precisamente de esta fortaleza económica y financiera que tiene Misiones, que posibilita que el gobierno implemente distintos programas como la hora góndola, la hora pan, la hora gas, la hora carne, bueno, que inyectan o propician un mayor consumo. Respecto al programa Ahora Carne, le voy a dar un dato que le va a sorprender. Cayó el consumo de carne por persona en el último año el 49,6%. ¿En Misiones? En el país. En el país. En el país. Así que es un número bastante llamativo, teniendo en cuenta, bueno, se come la mitad de lo que se consume. Se come la mitad, exactamente. Teniendo en cuenta, bueno, que para nuestra dieta, somos carnívoros, claro. Exactamente, el consumo de carne evidentemente es muy importante. Una disminución de esto, de casi el 50%, es muy, pero muy trascendente. Recordemos también en materia del mientras tanto que hoy se realizó un operativo del Ahora Gas en la localidad de Almafuerte, perdón, en Pozo Azul. En Pozo Azul hoy se desarrolló de 9 a 16 horas, mañana en Almafuerte de 9 a 16 horas y el próximo jueves en Florentino Ameguino de 8 a 12 horas. Esto es aquellos ciudadanos que tienen la posibilidad de comprar su garrafa de gas de 10 kilos, lo podrán hacer a 340 pesos. Es un programa que ha implementado el gobierno de la provincia de Misiones, que está llegando a toda la provincia de Misiones. Decía el ministro Zafrán, estuvimos haciendo una nota sobre varios temas hace un par de días, nos explicaba que la provincia para inyectar dinero, invirtió cerca de 400 millones de pesos ya en los programas ahora. Pero escuchémosle, mejor dicho. ¿Cómo no? ¿Por qué es importante o cómo movilizan la economía con estos programitas?
Hoy hay más de 15 programas que están en ejecución y los números son claros, ¿no? Que ayudan a mejorar las ventas de esos sectores económicos a los cuales se pone en marcha estos programas. Sirve para que el consumidor, la familia misionera, pueda comprar a mejor precio. Los mismos comerciantes reconocen que los días de promoción las ventas tienen un repunte y fundamentalmente genera, aparte de todo esto, aparte de los datos objetivos y claros, genera un buen humor económico en la sociedad, que eso es clave, ¿no? Para el funcionamiento de la economía. La expectativa, el humor económico del comerciante, del trabajador, del empresario, de todos los que estamos hoy en Misiones, es clave que seamos optimistas con programas que nos ayudan a tener este humor social. Y estamos hablando de un presupuesto anual estimado, ya gastado, ejecutado en los últimos 12 meses, que debe rondar los 400 millones de pesos. Eso es más o menos lo que cuesta la puesta en marcha de todos los programas ahora, desde la hora gas, la hora pan, la hora misiones, la hora góndola, la hora bebé, todos los programas que hoy están vigentes, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos al ministro Zafrán justamente explicando lo que decíamos hace un ratito. César, me intriga esa Biblia de números y de datos Sí. que tenés ahí. Bueno, porque ¿Qué podés rescatar de ahí de lo que tenés? traje, ¿no es cierto?, para compartir con la audiencia algunos números referentes. Mucho se habla de la coparticipación. ¿Qué es la coparticipación? De toda la torta, así como esta mesa grandísima que recauda la nación de diferentes tributos, impuestos y tasas, a cada provincia le corresponde un porcentaje, ¿no es cierto? Bueno, en este caso los coeficientes de distribución secundaria de la coparticipación, a Misiones le corresponde el 3,43%. Esto es lo que hablábamos en el bloque anterior, que es muy difícil modificar por ley, ¿no es cierto? Que otra provincia ceda un porcentaje en favor de Misiones. Exactamente. Por ejemplo, Buenos Aires, por supuesto, tiene el 19,93%. Fue la única provincia que creció la Sí, coparticipación en el sí. último tiempo, ¿no? Si no vaya a pensar que es una cuestión política. No, para nada. Bueno, le agradezco mucho que comparta mi opinión. Bueno, reitero, 3,43% recibe Misiones de coparticipación. Es decir, si nosotros mandamos el 8, el 9%, nos devuelven 3,43%. Pero hay un dato más llamativo. Misiones recibe, en el mes de junio recibió 2.450 pesos por mes por habitante. Y dentro del contexto regional, Misiones es la que menos recibe. ¿Por qué? Porque Formosa recibió 5.400 pesos por habitante. Chaco 3.800 y Corrientes 3.200. Es decir, Misiones, la mitad de... 2.450 pesos. Menos de la mitad de Formosa. Exactamente, sí. Y con casi igual cantidad de habitantes, población, ¿no? claro. Es decir, que en aquel momento que se hizo la ley de coparticipación, evidentemente no se tuvo en cuenta el potencial de Misiones y por eso que se insiste tanto con vivir con lo nuestro, con recaudar, con manejar nosotros nuestros propios recursos. Y bueno, ahora viene este pedido nacional, que se va a llevar adelante en el próximo gobierno de una compensación histórica que están pregonando las autoridades misioneras. ¿Qué otro dato tenés ahí? Me intriga en serio ese Así apunte. es. Bueno, usted hacía referencia en el bloque anterior a los distintos programas y también lo hacía referencia al ministro de Economía, al ministro de Hacienda, perdón, Adolfo Zafrana, en referencia a los distintos programas económicos que tienen las Misiones. Yo creo que un hecho saliente fue la creación del Fondo de Créditos Misiones, ¿no? Que se creó el 13 de febrero del 2017, ya cumplió 2 años. 2 años y moneda. Exactamente. Y hacía referencia el ministro que hay una distribución de aproximadamente 400 millones de pesos. Bueno, 150 millones se destinaron precisamente a otorgar créditos a muy baja tasa del 10, el 12 y el 15% para las distintas entidades productivas y sectores de servicio. Así que... El promedio de préstamos del fondo de crédito es de 450.000 pesos. De 450.000, sí. Montos más chiquitos y montos mucho más grandes. Hay programas de 300.000 pesos, hay programas de 150, hay programas de 400, hay programas de 500, y ahora hay nuevas líneas de hasta 700.000 pesos, ¿no es cierto?, que se puede devolver hasta en 5 años, créditos muy, pero muy blandos, insisto, cuando la banca privada hoy está... Sí. Bueno, 3 veces más, 4 veces más. Casi 4 veces más. Si usted quería tomar un crédito personal para consumo, lo que sea, sale realmente muy, pero muy caro. Bueno, este Fondo de Crédito a Misiones apuesta precisamente al crecimiento al sector productivo con el otorgamiento de este tipo de ayudas económicas de crédito.
6 meses de gracia y después en muy pequeñas cuotas el emprendedor puede ir devolviendo ese dinero. ¿Hay un videíto también o tenés más datos antes? Y por sobre todas las cosas, en esta última semana perdón, se ha lanzado una nueva línea de créditos, precisamente de préstamos que lanzó el Fondo de Créditos de Emisiones. Y atención con esto, porque han sido incluidos los servicios de telecomunicación, es decir, canales de televisión, radio, internet, línea de crédito destinadas a sanatorios, clínicas y profesionales de la salud. Es muy interesante también esto, ¿no es cierto? Aquellos profesionales que tienen algún establecimiento privado en el interior pueden acceder a este tipo de créditos, 700.000 pesos, pueden acercarse al Banco de Crédito de Emisiones. El servicio de enseñanza privada, hay muchos establecimientos públicos de gestión privada en el ámbito de la educación de Misiones que también pueden acceder a esto, y también algo que le interesa mucho al turismo, que es para remodelación y ampliación refacción de hoteles y cabañas, alojamientos. Así que como somos una provincia turística, qué bien vendría que algún empresario, que algún emprendedor quiera hacer una reformulación de su emprendimiento productivo, y bueno, también está disponible esta línea de créditos para los pequeños emprendedores o grandes emprendedores de la provincia de Misiones. Escuchamos a Zafrán explicando cómo funciona o la incidencia que tuvo el Fondo de Créditos en la provincia. La línea del Fondo de Crédito de Emisiones es una línea de un crédito rápido de hasta 500.000 pesos para pequeñas empresas, destinada únicamente para capital de trabajo. Es decir, lo que tiene como objetivo es evitar que la empresa corte su cadena de pagos, pero no de todos los pagos, sino vinculado con la compra de o la mercadería o los insumos, la materia prima de su empresa. Entonces, son créditos que se destinan, tienen un mes de gracia, se devuelven a 12 meses con una tasa de interés del 22% anual, o sea, una tasa muy baja a lo que hoy se consigue en el mercado, y la empresa tiene que acreditar que con ese dinero compró mercadería o materia prima para su empresa. Así lo que busca es que no se corte la cadena de pago de las pymes, que hoy vemos que se está cortando justamente porque el mercado financiero está muy complicado por las tasas de interés que están elevadas, no hay acceso al crédito y eso está atentando contra la cadena de pagos. Bueno, hablaste de turismo y seguro que tenés datos de turismo ahí también. Así es. Estoy viendo. Así es. Usted, digamos, está mirando el machete. Bueno, digamos que ya a Misiones han llegado, o al Parque Nacional Iguazú, ya se ha superado la visita número 900.000 en este año. Se pretende que en los primeros días de agosto se alcance el turista o el visitante número 1 millón. Esto es un dato muy alentador porque se sigue incrementando el tema de los visitantes a la provincia de Misiones. Es decir, que el turismo está aprendiendo en los distintos ámbitos de la sociedad, no solamente nacional, sino internacional, y esta es una buena noticia para la provincia de Misiones. Con un dato también significativo, se le llegó a un porcentaje, recordemos una cosa, las vacaciones en Misiones culminaron las vacaciones de invierno. Pero en capital del país, exactamente, en capital están empezando. En Buenos Aires, en Capital Federal, recién ha comenzado este lunes, es decir, ayer las vacaciones. Y ya, bueno, hay algunos números que indican que son el 85% de la ocupación hotelera de Iguazú, ya tiene pasajeros. Así que es un buen dato, es un buen número para la provincia de Misiones. Y hay también aquí, y quiero hacer referencia a una inversión que está haciendo el Estado provincial a través de la empresa eléctrica de Misiones, en el sentido de llevar un gran transformador a Iguazú. Era una zona que tenía muchos problemas con el tema de la llegada, la distribución de la energía eléctrica. Muchos hoteles y muchos establecimientos gastronómicos tenían su propio equipo de sus generadores. Bueno, ahora el gobierno de la provincia de Misiones ha destinado una cifra importante de dinero en esta inversión para un nuevo transformador, que va a solucionar gran parte del problema energético que tiene el principal punto turístico que tiene nuestra provincia, que son las cataratas del Iguazú. Bueno, y el resto de la provincia también, porque si bien, claro, el problema está el nudo ahí con el tema energético y la demanda sobre todo en las temporadas altas. Claro. Y el verano. Exactamente, sí. Bueno, nosotros nos quedamos sin tiempo nuevamente, nos volvemos a encontrar el próximo martes con muchísima más información. Ya creo que con el equipo completo estamos siempre haciendo un raconto de lo que sucede en el mundo para ver cómo termina impactando esas situaciones acá en nuestra región,
o en nuestra provincia inclusive. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Gracias, César. Gracias a usted.